Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta boca. Bien, este es el feriado laborable que bueno, no vamos a estar hablando concretamente de la fecha patria, sino de lo que está discutiendo nuestro país por estas horas que tiene que ver con el presupuesto. Antes, dos notas más interesantes que también han generado su polémica y que también nos importan. Una tiene que ver con la inseguridad. Es cierto que en el primer semestre los datos que al menos presenta el Ministerio del Interior sobre criminalidad dan cuenta de un descenso en rubros como, bueno, hurtos, rapiñas, hurtos, que ya venía, por ejemplo, bajando de la administración anterior, pero aparece un descenso en rapiñas, en homicidios, suben a Vigeato y había uno más que había subido también, en este momento no lo tengo presente. Pero lo importante es que ahora, en este mes de octubre, ha sido impresionante el número de homicidios que se han registrado. Obviamente eso genera una alerta muy importante. Ahora, ¿qué responde el ministro sobre este tema? Vamos a verlo y después quiero sus opiniones. Ya venimos. El director nacional de policía, Diego Fernández, señaló este viernes en conferencia de prensa que los homicidios son delitos muy difíciles de prevenir, agregando que los delincuentes son más cantidad, son más violentos y están transversalizados por la droga. De hecho, el mes de octubre, en sus primeros 10 días, muestra números que para la cúpula policial son alarmantes. 15 homicidios en lo que va del mes hacen de octubre el mes más violento desde que asumió el nuevo gobierno. Muchos de estos homicidios, según las autoridades, están vinculados a otros delitos, fundamentalmente al narcotráfico, y la violencia en algunos casos muestran que los dichos del director nacional de policía no están alejados de la realidad. El pasado miércoles, una mujer de 25 años apareció atada de pies y manos en una cuneta detrás del barrio El Estadio de la ciudad de Pando. Días antes, un hombre fue asesinado en Maldonado y su cuerpo apareció prendido fuego dentro de un auto en la Ruta 9, cerca de San Carlos. En ambos casos, se sabe que las víctimas fueron asesinadas y trasladadas al lugar donde los encontraron. Similares características tiene el homicidio de un hombre de 32 años que apareció en un basural de Camino Eduardo Pérez y Camino Los Camalotes, a pocos metros del Parque Lecoq. Varios de los casos están a estudios de la policía y apenas uno de los 15 homicidios está resuelto. Se trata de la muerte de un hombre de 73 años que fue asesinado por otro hombre de 60 en el marco de una discusión en un bar en la ciudad de Paysandú. Recibimos el 1 de marzo una situación de emergencia en materia de seguridad pública. Luego de fracasos durante 15 años en las políticas educativas, en las políticas sociales y en las políticas de seguridad, a lo cual se ha agregado la droga como epicentro del cual se desprenden la comisión de muchos delitos, y que el combate del Ministerio del Interior de la droga, del narcotráfico, genera consecuencias a veces dolorosas en virtud de las facturas, las luchas por territorio que generan este tipo de episodios que muchos lamentamos y que estamos enfrentando en todo el territorio nacional con una decisión muy firme. Bien, copamientos era el otro delito que no me acordaba, me apuntó Verónica, gracias, de los que habían subido en el primer informe, ¿no? Eso de criminalidad que presenta este ministerio. Había subido copamiento, había subido abigeato, habían descendido en distintas proporciones homicidio, hurto y rapiña por primera vez en muchísimo tiempo. Las causas, que si remetían a la pandemia o no, lo hemos debatido en su momento. El punto es que ahora lo que hay es algo que hace, así que rompe los ojos, y es el número de homicidios que va nada más en octubre. ¿Qué significa eso? ¿Es una tendencia que empezó para no ceder? ¿Qué explicación hay? ¿Y cómo se vienen comportando los actores políticos? ¿Están a la altura de esta situación? Y lo digo por los ataques y las respuestas que se están dando a nivel parlamentario, por ejemplo, en torno al tema seguridad. ¿Qué opina, Marguerite? Bueno, buenas tardes. Es
Es un poco sorpresivo el dato, ¿no? Porque hasta hace un mes veníamos con todas las cifras más o menos favorables. Y ahora como que hay un descontrol. Yo el análisis que puedo hacer ahora es comunicacional, digamos. Yo creo que hay un error, que hubo un error en la comunicación del Ministerio del Interior, de Larrañaga. ¿Cuándo? Y bueno, en las dos oportunidades. En principio, creo que salir a exhibir resultados positivos a tan pocos meses, con una pandemia en el medio, me parece que era un poco excesivo, ¿no? Me hace acordar a lo de las auditorías. Creo que también hay cierto apresuramiento en salir a comunicar cosas que me parece que no haría falta, porque hay tiempo para trabajar. Y el error de ahora creo que cae en el mismo error que se cayó antes, en atribuirle a la herencia lo que pasó antes. Nos aburrimos 15 años hablando del 2002 y la herencia del 2002. Ahora volvemos a hablar de la herencia. Me parece que por más que sea cierto, son argumentos que yo no quiero escuchar de un ministro del Interior. No quiero excusas. Estoy más en la línea del presidente de la República que dice se acabaron las excusas. Esto es nuestro y es nuestra responsabilidad. Bien. Pero Punto. el ministro dice que no da excusas, que sale a dice dar que la no, cara. Dice que no da excusas, pero las da. ¿Coincidís, Verónica? Bueno, hoy el presidente de la República también volvió a hablar del tema del narcotráfico, del enfrentamiento entre bandas, para justificar, o bueno, para explicar, él dice que no es una justificación, sino una explicación, que tiene que ver con el enfrentamiento entre bandas. ¿Y tú qué pensás? ¿Es una justificación o es una explicación? A ver, creo que es una realidad, que lo que no se puede hacer de este fenómeno que nos acucia como país es un botín político. Creo que a los primeros datos que teníamos del primer cuatrimestre, creo que todos estábamos de acuerdo en celebrarlos, pero también todos decíamos que la incógnita era cuánto había pesado la pandemia en esos delitos. Yo creo que la incógnita sigue estando y bueno, lo que tenemos ahora es o una tendencia que se va a mantener o tal vez un fenómeno muy puntual. Creo que hay que esperar respecto a eso. El tema es, si nosotros hacemos uso político para un lado y para el otro de un fenómeno que es bastante más complejo que ir y atacar 3 bocas de venta de pasta base, bueno, los resultados son estos, ¿no? Bien, Alfredo. Yo voy a defender a Jorge Larrañaga, porque como me cansé desde el año pasado para atrás de hablar diciendo de que es muy fácil decir renunciar Bonomi o renunciar ministro. ¿Se acuerdan que era todo el tiempo? Cualquier cosa que pasaba, renunciar Bonomi. Durante 10 años nos cansamos de escuchar a todo el mundo diciendo de que eran incompetentes, que no sé qué, esto y lo otro. Y yo me acuerdo y dije, no es sencillo, no es fácil. Hay crímenes que son, ¿cómo los evitás? No los podés evitar porque tenés que tener 150.000 policías de todos lados. Bueno, le pasó eso a Bonomi antes y le está pasando lo mismo a Larrañaga. Entonces, a mí me parece que esta cuestión de querer cobrar ya por responsabilidades directamente políticas al ministro actual es hacer el mismo error que se hizo antes con el ministro Bonomi del gobierno del Frente Amplio. Lo que sí tengo claro es que el tema no es sencillo, que no se soluciona con ploteos de patrulleros o de autos, va mucho más allá, no es de un día para el otro, le va a llevar tiempo y yo creo que la sensación térmica había cambiado, es verdad, porque la gente sentía de que la sensación térmica existe sí o sí, siempre existe. Antes existía exageradamente negativa, cuando viene el nuevo gobierno se pasó a ser exageradamente positiva. La sensación térmica existe, es un dato de la realidad y había cambiado, pero la realidad del crimen y de la violencia, lamentablemente, porque yo creo que acá lo que todos condenamos es que haya violencia y que haya tipo de crímenes, más allá de que sea quien gobierne. Entonces no se puede pedir resultados en 5 minutos a nadie, ni hacer, sacar rédito político partidario de esto. Bien. Sí, yo coincido en esto último en el sentido que además a nosotros nos ha tocado, bueno, Marguerite no porque recién acaba de llegar, pero en todo caso lo venimos hablando esto desde hace ya muchos años como uno de los temas que más preocupaba al público y con razón, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que hay que establecer las dos cosas. Primero, que no se le puede, yo coincido con eso, que no se le puede exigir al nuevo gobierno resultados rápidos sobre un problema tan serio y que responde a tantas diversas causas. Pero esa misma razón es la que uno puede exhibir también a modo de reproche a los actuales gobernantes, que cuando en medio de la campaña solicitaban el voto de los ciudadanos, en general daban a entender que este era un tema que se corregía con el nuevo gobierno y con las nuevas autoridades. Es más, es curioso
porque si uno presta atención y advierte las razones que explica el ministro Larrañaga, por ejemplo, dice que la droga se ha agregado como epicentro de muchos delitos. No se ha agregado. Estaba. El epicentro, la droga como epicentro de muchos delitos, hace mucho tiempo que está. Es más, cuando ese era el argumento que se decía, son peleas entre bandas, era un argumento que en general era muy mal recibido. Se decía, después de todo, son orientales, que plin, plin, Sí, plin. hoy lo Entonces, recordó incluso el presidente, ¿no? y nosotros, me acuerdo... Pero recuerdan que un especialista advirtió que iba a aumentar por el cierre de fronteras, que las bandas de narcos iban a estar muy nerviosos con las pero, fronteras la cerradas. existencia de las bandas y los famosos ajustes de cuenta no empezaron en marzo ni con la pandemia, ¿no? Lo que quiero decir es esto. Que nos advirtieron que iban a aumentar. Bien. O sea, desde Como ese que- lugar. Que aumente probablemente, pero la razón de que este es un nuevo epicentro no luce como nuevo. Lo que sí creo que nos debemos dar cuenta todos, tengo la impresión que vamos en esa misma dirección, que este es y seguirá siendo un tema de difícil solución, de compleja y difícil solución. Y me parece que desde esa perspectiva tenemos que tomarlo en cuenta todos. Los que no simpatizan con el gobierno, en cuanto coincido con Alfredo, que bueno, podés ahora, es más, creo que el expresidente Vázquez, algunos meses atrás, reclamó una renuncia con cierta ironía. No, y después de 15 años... Y lucía desajustada e improcedente. Lo dije acá. Del mismo modo que va a llegar un momento que el gobierno va a tener que darle explicaciones a los ciudadanos más allá del Frente Amplio. Tiene que empezar el gobierno a hablar las cosas por sí misma, lo que propone, cómo ve la nación, cómo ve la república, más allá del Frente Amplio. Creo que es un debe que todavía los ciudadanos necesitamos tener. ¿Alguien recuerda cuándo fue la primera vez que se empezó con Bonomi renunciar? ¿Cuánto tiempo al frente del ministerio estuvo cuando empezó la movida Bonomi renunciar? Bueno, yo lo recuerdo. ¿Sí? En la Bien. última elección, la anterior elección, una de las cosas que sorprendió mucho era que el entonces candidato Tabaré Vázquez ratificó a Bonomi como ministro del Interior. Y recuerdo que muchos analistas decían, pero esto es como cavarse la fosa, porque el hombre más cuestionado, por la política más cuestionada en aquella época, ni el salario, ni el crecimiento económico, eran los asuntos que más preocupaban a los uruguayos, tenía que ver con la inseguridad. Bueno, ¿cómo es posible que aún así insista? Que recuerdo que uno de los análisis era, es la barra del MPP que se lo presiona, que se lo mete a fuerza, etcétera, etcétera. Aún así el Frente Amplio ganó la elección. Quiero decir, esto ya tiene... El último gobierno fue de punta a punta, que se reclamaba la renuncia de Bonomi. No, yo para saber cuántos meses le quedaban a Larrañaga antes de que se empezara con el eventual renunciar a Pero Larrañaga recordemos que si estos números no venía de la administración anterior, empiezan ¿no? a mejorar. Pues yo creo que ahí es donde hace el error del análisis de Alfredo, de pretender equiparar a Bonomi con Larrañaga en ese sentido, ¿no? Bonomi estuvo 11 años, creo que fue el error más grande que tuvo el Frente Amplio en sostener a Bonomi durante 11 años. Yo espero que Fue la fosa más larga de cavar, Yo entonces. espero que si Jorge Larrañaga no tiene resultados, no sé en qué plazo, pero en un año, en dos, o en tres, en dos, como mucho, el presidente de la República tome la decisión que tiene que tomar y renovar. ¿No será cabildo abierto que le empiece a pedir al ministro Larrañaga Perdón. acción concreta? ¿No se acuerdan que el gran lema de cabildo abierto era se acabó el recreo? Sí, pero Pero creo se acabó el que, recreo, creo le que dijo primero todo, la calle el Pou. propio presidente de la República exige acción concreta. Y yo creo que se están, por eso digo que hay un error de comunicación, porque creo que se están haciendo muchísimas cosas. Se están haciendo cosas, hay cambios. Es muy pronto de repente para ver resultados. Estamos en un mes que estamos analizando, en un mes no, estamos analizando 10 días, Bueno, en que hubo un eso récord de es lo que asesinatos. me llama la atención. Tenemos las cifras del primer semestre a favor, nada para celebrar, pero a favor podrá tener muchas explicaciones más allá de lo que pueda haber sido una política concreta ministerial. Pero estaban esas buenas o auspiciantes noticias. ¿Qué pasó con octubre que tira todo por la borda? Pero yo no creo que tire todo por la borda. Bueno, estoy hablando del debate público que se está generando, ¿no? Desde la oposición, por lo menos, es lo que se plantea. Bueno, pero Victoria, es lógico también el juego de la oposición, de Charles Carrera y de los legisladores de la oposición que están más metidos en el tema, es lógico que le empiecen a pegar desde hoy al ministro, pero es lo más razonable que se puede esperar desde la política, pero no de la sensatez, que son dos cosas que no siempre van juntas.
A mí me parece absolutamente simplista pensar de que con el cambio de ministro vos solucionás el tema de la seguridad. No es el cambio de Como ministro, me pareció Alfredo. siempre... Perdón. Sí, pero no es el cambio de ministro. Cállese y escuche. Pero no diga Cállese, no digas cállese cosas un que yo poco. no Pero dije. nadie está pidiendo cambio de ministro. No, pero que él me dijo que él No. que espera que si esto sigue, no se haga como Bonomi y se le pida dentro de un tiempo Pero X. querés enumerar las cosas que se hicieron, Perdón. se están haciendo Lo distintas. que yo digo- sí, bloquearon los No, sí, no. es muy importante. No. Pusieron, sí, algunos autos en la calle, sí, está bárbaro. ¿Y Los por qué problemas ahora- serios. Pero a los ver, problemas ¿no serios, se hizo perdón. nada, Alfredo? Yo no dije, perdón, yo dije que, lo dije antes y me reitero ahora, había mucho marketing, ¿tá? Y con el marketing no combatimos el delito. Cambiamos Pero la no es sensación marketing, térmica, presencia pero no policial en la combatimos el calle, delito. ¿o sí? Lo que yo creo que es importante tener en cuenta es de que, como era simplista antes pedir la renuncia de un ministro pensando que con eso era la panacea y se solucionaba el tema, más allá de que para mí fue mucho tiempo que estuvo Bonomi, eso es otro tema. Yo creo que el cambio de ministro no garantiza nada. Lo que garantiza es un cambio de política. ¿Se acuerdan que se aprobó algo que se llama LUC? Hace ya como un mes, ¿no? En la LUC hay como 80, casi 100 artículos que hablan de seguridad, que los veían como imprescindibles para cambiar el modelo de seguridad. Ya está en aplicación, ya se está usando. Pero no es que Y solo los plotearon resultados- los autos. Perdón. Pero no es- Los pero no, resultados- pero- Perdón. no es que solo plotearon los autos. Los resultados No, pero habla- de ALUC, que tanto se vio como la gran bandera que iba a cambiar la seguridad, tampoco está mostrando. El tema seguridad. Pero la LUC ni se siquiera está en simplificó. vigencia. Perdón. Pero además, ¿quién te dijo que lo están mostrando? Pero Yo además, creo que ¿de el tema- dónde quiero sacaste? terminar con esto. Yo Sí, creo que pero- el tema que siempre se atribuye la seguridad a que es con soluciones mágicas, lo solucionamos. Y no es cierto. Es policausal, es muy complicado y no es sencillo de resolver de un día para otro. Pero a ver, yo no advertí promesas tangibles de números. Yo no escuché a Larrañaga hablar de que voy a bajar el 30%, No. el 30% de las rapiñas. Dije que se va a mejorar Que la se iba a situación. mejorar y que se iba, y el aval de la Bien. policía y que no sé A cuánto. ver, yo creo Bien, lo que... ¿y cuánto tiempo vamos en el intento? No sé, pero yo digo, Claro, me Vero, parece que lo que está en 7 cuestión meses. acá, creo que todos estamos de acuerdo en el uso político del incremento o del descenso de los delitos, ni bien terrible, eso sucede, ¿no? Del uso político partidario, por supuesto, estamos Sí, sí, hablando de sí. eso. Pero me parece que lo que tenemos que pasar raya y mirar y evaluar es si lo nuevo que está haciendo este ministerio está dando resultado o no. Que hay cosas nuevas, hay cosas nuevas. ¿Cuáles? Cuando tú vas a lo Ploteo. que es el ataque a las bocas de venta de pasta base, vos tenés cifras, por ejemplo, en el departamento de Canelones, de 160 personas que fueron formalizadas por el microtráfico. Tenés también mega operativos que se han desarrollado en los departamentos de Artigas, en Soria. Hay distintos departamentos donde hay un combate más frontal al microtráfico. ¿Eso es marketing, Alfredo, o es real lo que plantea Verónica? Lo que tenemos que es una evaluar... estrategia. Ah, bueno, ¿De marketing perdón, o tangible? No, es tangible. De Después veremos marketing si da tiene resultado, bastante. ¿no? Porque, perdóname, yo creo que hay que cerrar todas las bocas de pasta base. Pero también hay que combatir el gran narcotráfico. ¿Se acuerdan los miles de toneladas de cocaína Sí, que perfecto. se incautaron Pero tenemos con el gobierno de Bonomi, que no hacía nada? Pero tenemos no que- seas malo. tenemos que hacer Hay las dos cosas. Por supuesto, pero no me ponga solamente de que ha cambiado no se ha cambiado en gran escala porque no es fácil cambiar. Pero ¿tá? mirá que- Y hay muchas cosas que son por la galería. Pero perdóname, mirá que Bonomi creo que hay que ver a largo Bonomi plazo. no agarró Terminó ningún Verónica gran porque- narcotráfico. No, me parece Termina, que lo que hay Verónica, que por ver favor. es No, a un Bonomi no plazo agarró a más, nadie, te aviso, por más favor. extenso, evaluar esta nueva política. Tal vez te tenemos que dar la razón y decimos no funcionó, pero no se le está dando tiempo. Por eso digo que es muy temprano Y para menos decir- mal que empezó diciendo que iba a defender a la... Yo lo defiendo. Sí, sí, tremendo. Hacemos una No pausa. se vaya a la Ya rañada. venimos, ya venimos. En Uruguay, cerca de 35.000 personas padecen artritis reumatoidea y muchas de ellas lo hacen en silencio. No dejes que la enfermedad hable por vos. Tu voz es la mejor herramienta contra la artritis reumatoidea. Estaba leyendo algunos mensajes y por supuesto hay de todo tipo, ¿no? Los que le quieren dar tiempo a este ministerio, los que no tienen ganas, los que están apurados o los que se lo toman con otra tranquilidad. Pero hay un par, voy a leer uno de ellos. Antes mataban para robar, ahora se matan entre delincuentes. ¿Qué opinan de esta frase? Marguerite. Bueno, yo creo que antes también pasaba, ¿no? La lista de Los famosos ajustes de los cuentas. famosos ajustes de cuentas siempre estaba en el discurso oficial. Yo no sé de estas estadísticas de octubre,
de los 15 homicidios o 16 que 16 van ya en son. octubre, 16, ¿cuántos son La gran entre mayoría, bandas? por lo que uno lee en la prensa... La mayoría son entre bandas. No sé si bandas, pero como que estarían explicados. Estarían aunque no, explicados por ese lado. justificados, Sí. por supuesto, Son por el lado de la exactamente. historia de la ajuste de cuentas. Si son explicados por ese lado, yo no digo que sea una situación mejor ni mucho menos. Digo, son muertes igual. Pero ahora, la sensación de seguridad o de inseguridad de la población no es lo mismo que se maten entre bandas con un delincuente a que maten un almacenero Aquello que está que trabajando. alguna vez había dicho el secretario, ¿se acuerdan? Vázquez, el perro Vázquez, ¿se acuerdan? Cuando planteaba, si usted no tiene nada, no está haciendo nada malo en la vida y es una persona de bien, con otras palabras, no tiene por qué tener miedo. Y resulta que empezaron a Sí. matar trabajadores, Claro, gente, porque comerciantes, se gente que tiende no hacía a- nada mal. Se tiende a igualar las muertes y decir, bueno, no, hay muertos de primera y muertos de segunda, que ya lo escuché por acá y seguramente lo va a sostener Alfredo al aire. No sé si lo va a hacer, pero lo ¿Y dijo hay hace un muertos de ratito. primera y de segunda? No, no hay muertos de primera y segunda, pero hay vidas que valen más que otras. Para mí, hay vidas que valen más que otras. A mí, si muere un hombre, un trabajador, padre de 2 hijos, que está educando hijos, que está criando, vale más esa muerte que la muerte de un narcotraficante que tiene 53 antecedentes a manos de otro que tiene 78 antecedentes. La verdad que me duele mucho más y creo que vale más. O sea, en la medida que se maten análisis entre ellos, equivocado yo que no voy a estamos haciendo. justificarlo, pero prefiero que se maten entre ellos a que estén matando gente honesta y trabajadora. Bien. Es un la Lo análisis verdad. único de que quiero historia. hacer sobre este tema es un ejercicio de memoria, pero no de algo que ocurrió hace 30 años atrás, de algo que ocurrió hace 2, 3 años, 1, 2, 3 años atrás, cuando justamente la lógica de los ajustes de cuenta empezó a aumentar el número de muertes. Yo recuerdo al entonces secretario del Interior decir, esta es una lógica distinta porque responde a los ajustes de cuenta. Y yo recuerdo que la oposición del momento, hoy en el gobierno, decía, en el Uruguay son muertes y no debe haber ni de primera ni de segunda. Ahora que la oposición, porque así lo quiso la ciudadanía, está en el gobierno, no debería plantear esta circunstancia, la de los ajustes de cuentas, como una novedad. Porque no solo no es cierto, sino que era el argumento que cuando lo usaban los anteriores gobernantes era criticado. Esto no significa que las muertes a manos de la delincuencia que matan a trabajadores inocentes nos indigne, nos duele y por eso queremos justicia. Es más, algunos de nosotros que hemos estado históricamente en contra de la impunidad, hemos querido que cada muerte sea encontrado su responsable. ¿Indigna Y si se más o puede, menos el cuerpo que del la muerto muerte también. de una persona en el contexto de un ajuste de cuentas? A ver, por supuesto que la indignación que genera lo que tú señalabas, quiero recordar lo que fue una niña muy pequeña en San Carlos hace poquito. bala perdida. ¿No? Esa bala perdida genera una indignación y eso es indiscutible. Ahora, aquí estamos para analizar desde el punto de vista de la seguridad, que es lo mejor como sociedad. Y yo creo que entrar en el análisis de, bueno, mientras se maten entre ellos, bueno, es menos doloroso, es menos... No, señores, me parece que es un análisis equivocado. No solamente porque estamos hablando de vidas, sino porque también estamos hablando de todo lo que eso genera. Pero es equivocado desde esa perspectiva. Ahora, El pero sentimiento humano, no, pero hay otro Victoria, es un análisis. sentimiento, por supuesto, Clarísimo, pero que hay otro genera. análisis. ¿Acaso no requiere estrategias distintas? Si Sí, estamos bueno, hablando por supuesto. de delincuencia, Sí, sí, si pero- en la calle por robar a comerciantes, trabajadores, a Por gente supuesto común, que o sí. entre bandas. Eso ni que bueno, hablar, y lo hemos entonces, hablado. Sí, pero no es lo mismo que decir Pero no es esta nuevo. muerte vale esto y esta muerte vale esto. No, por eso son señores. análisis en Pero paralelo. además, otra cosa, esto de entre delincuentes también es un análisis muy simplista, ¿no? Porque muchas veces los que terminan muriendo en esos ajustes de cuentas son personas que tienen severos problemas de adicciones a las drogas, que terminan metidos en toda esa rosca. Entonces, aquí hay que también ver, cuando hablamos de delincuentes, esta cuestión de, bueno, mueren porque quieren, yo la pondría No, yo muy... no dije- la perdón. pondría muy con yo no- pinzas. Me yo parece no- que entramos en un terreno muy delicado. Yo no digo que mueren porque quieren, ni estoy pero justificando, ni entre estoy diciendo me delincuentes, entonces, alegro, que se como maten dicen todos. algunos, me alegro que No. se maten entre ellos, yo no digo eso. Pero el Estado, nosotros estábamos juzgando al Ministerio del Interior, juzgando o analizando el Ministerio del Interior y qué pasó, y ¿no? Venía así todo el bloque, ¿no? Entonces, el Ministerio del Interior lo que tiene es la responsabilidad de cuidar la seguridad de la gente, ¿sí? Esa es la responsabilidad y combatir el delito. Tiene que combatir el delito, a los narcotraficantes, a los delincuentes, a los chorros, a los abigeatos, a los todos. Tiene que combatir el delito.
y tiene que cuidar a los que no están en el delito. Combatir a los delincuentes y cuidar a los que no están en el delito. ¿Sí? En la medida que se maten entre ellos, digamos, no en los términos que se usa la gente, o que haya asesinatos, muertes violentas entre bandas, ¿sí? Claro. Es menos grave para el Estado y para el deber del Estado de lo que tiene que hacer, del factor que tiene que cumplir. Sigue siendo muy grave porque, entre otras cosas, tiene que combatir. Lo que tiene que predominar en un Estado como el nuestro es el Estado de Derecho. Cuando tú estás hablando de se matan entre ellos, estás hablando de que las reglas las imponen los narcotraficantes, ellos tienen su propio sistema de justicia y ellos resuelven sus conflictos entre sí. Eso siempre es malo para un Estado. Pero por supuesto, pero yo no estoy justificando. Pero eso ni que hablar. Son análisis paralelos, me parece. No, Alfredo, es terrible. Yo creo que todas las vidas valen lo mismo. A mí me puede doler una más que otra, pero creo que todas las vidas valen lo mismo. Y el tema de que se maten entre ellos, el enano fascista surge rápidamente en todos nosotros, ¿no? Entonces ya, y bueno, y ya mañana pedimos pena de muerte, o si no, ajusticiamiento, que la gente que los limpie, igual porque son pichi, y no sé qué. No, para poquito. Yo creo que el delito hay que combatirlo, sí, por supuesto. Y hay que ser firme, sí, por supuesto. Pero de ahí a entrar a valorar de diferente manera la vida de unos y de otros, porque entendámonos, estos hoy narcotraficantes no son marcianos que trajeron, ¿ya? O gente que importamos, le pedimos al cartel de Cali y nos manden extranjeros. Son uruguayos que puede ser el hijo de doña María, de don José, de cualquiera que entró en una onda, ¿tá? Porque el narcotráfico tiene un montón de redes para atrapar gente, que pueden ser hijos de cualquiera de nosotros que se metió en ese negocio. ¿Tá? Entonces, vamos a ser claros, no es mejor que se maten entre ellos. Yo creo que es horrible que se maten entre ellos. Yo no quiero ninguna muerte, no quiero un narcotraficante, no quiero delincuente, pero de ahí a decir que, bueno, no me preocupa tanto y que es un tema que el Estado alivia el tema de la seguridad, yo creo que es un error. Acá no se dijo eso. No sé a quién te referís, porque acá no, en general, a muchos televidentes. Se debe referir al mensaje que yo leí, no a que alguien acá haya dicho... Sí, no, yo no lo dije. Vos sos demasiado inteligente para decirlo. Estamos hablando de esa lógica, ¿no? Bien, alguien escribe hablando a ti, Alfredo. Qué raro. Que hace referencia, cuando tú decías cómo se combatía el narcotráfico antes y ahora no, ¿no? Claro. Con bastante ironía te hacen acordar a Moravito, te hacen acordar al escáner que no apareció, ni a la plata que encontraron, no, lo perdí. Pero acá, el Moravito de Bonomi y las grandes exportaciones de coca por un puerto sin escáner, que se había comprometido a invertir en uno nuevo, ni escáner ni plata aparecieron, y hablas de igual gestión a 6 meses de gobierno. Las 4 toneladas que encontraron en el campo... Silo. En los hilos. Sí, esas que no era droga, era soja. No sean malos. Por supuesto que hubo errores. Pero lo de Moravito fue inexcusable y que hasta el día de hoy todavía no se haya encontrado responsable es de cuarta. ¿Tá? Es decir, para mí me parecía... ahí hay corrupción sin lugar a duda. Y si no se aplicó, a ver si el nuevo gobierno hace algo, por favor. ¿Tá? ¿No les llegó el rumor de que está en la triple frontera? ¿El qué? De que está en la triple frontera. Todo el mundo está, el que no parece está en la triple frontera. Es como el triángulo de Bermuda en la triple frontera. En la triple frontera deben vivir 15 millones de personas, claro, porque todo el mundo está ahí. Casi todos delincuentes. A mí me gustaría decir 2 cosas, yendo como decías vos, Marguerite, a la esencia del asunto y el planteo. Yo creo que todavía el gobierno tiene legítimamente una cuponera de crédito. Lo tiene que tener, porque se puede decir que es aún un gobierno recién instalado. Pero en todo caso, este problema del aumento de los homicidios deja en claro 2 cosas. Primero, que no era fácil, que no era sencillo. Y segundo, que ya es hora que empecemos con crédito abierto, insisto, porque aún es muy temprano, pero que ya es hora que empecemos a encontrar explicaciones distintas que no necesariamente tengan la justificación en la gestión del anterior gobierno. Sí, ¿Y ahí no aparece una de las explicaciones, el cierre de fronteras y la droga, que es la que dan algunos especialistas? Que advertían, lo que comentaba al principio, ¿se acuerdan? Sí, es posible. Que advertían que como se cierran las fronteras, quedan las bandas aquí un poco sin norte, sin saber qué hacer, y bueno, y esto se advertía. ¿Vos te pensás que pasan igual que antes? ¿Y tú crees que, cuántos aviones han bajado últimamente?
¿Y habrán pasado? No, seguramente no traen más nada. Para la frontera siguen siendo un colador en muchas cosas. Bueno, ahora están los todavía. militares custodiando la frontera, ¿no? ¿No han tienen agarrado a mayor nadie, seguridad? ¿no? Todavía ¿eh? ¿Qué? Perdón. Digo, se supone que están mucho más vigiladas que antes. Y se supone Pandemia que sí. mediante. A ver, estamos hablando incluso de un contexto que ni siquiera remite a una estrategia Sí, de seguridad, Yo sino creo por que no razones está- no está sanitarias. Convengamos que la humanidad toda se está moviendo Sí. menos, ¿no? Huelga. Pero los hasta yanquis vergüenza no cierran la frontera. Es probable Los que- yanquis no pueden cerrar la frontera. ¿No van a poder cerrar la frontera nosotros? No seamos ilusos. Igual de todas maneras, a propósito del cierre de fronteras, si agarraron o no agarraron narcotraficantes de los militares, eso es relativo, porque en realidad el solo hecho que estén vigiladas puede que desactive o desestimule. Exacto. Es decir, no necesariamente tenés que agarrar a alguien para sentir que la pasaban. presencia es eficiente. Yo igual creo que- Ese es un análisis distinto. Estamos repitiendo mucho del aumento de los homicidios. Estamos evaluando el aumento en 10 bien. días. Una cosa muy Octubre. puntual. Claro, Hay que ver la octubre, tendencia. pero no, Hay que ver la pegar. tendencia, a Bueno, ver si la hay un aumento o no. Porque estamos todos afirmando hay un aumento de homicidios No, como pero se lo que pasa es que demuestra. impacta Por eso- en una semana. Ni te como va a si dar- se decía descontroló la Marguerite. pandemia porque hay 29 casos. ¿no? Quédate la rañaga. ¿Eh? Quédate la rañaga. Por eso mis palabras iniciales. ¿Ah? Quédate la reñaga. Claro, quédate la rañaga. No te vayas, rañaga, Bueno, quédate. yo creo que es como dice Alejandro, tiene todavía tiene Por crédito, eso, está claro. 7 meses de asumido, qué sé yo. Sí, sí. Me A ver, parece- acá nadie vos está querés que hablando de dentro de se poco vaya lo a la rajen. rañaga, ¿no? Digo, me parece que... No, yo creo que si un ministro no tiene resultados en un periodo prudencial que el presidente lo evaluará, tiene que saltar. Pero es el ministro. Es lo que tiene que pasar Es el y no ministro. como pasó, que no sé por qué, estuvo 10 años, no 11, 10 años, el ministro Bonomi Pero al no es un frente tema del del ministro, Ministerio es un del tema de la Interior, política cuando de la situación seguridad. se deterioraba Es la mes a política mes de y año a seguridad, año. no seas Es simplista. la política no de es el seguridad de la ministro. cual el ministro Claro. es el Bueno, rostro. la política de seguridad aplicada por un ministro. ¿Para qué están los Bueno, ministros? está No son perfecto, pilistas. pero Pero verdad, la no es un pregunta sería, ministro. ¿cómo no renunció? Pero sacar la responsabilidad. Háblenle a uno. Háblenle a uno. Bien, dejamos esto por aquí. No, pero una cosa que Sí. a mí me parece interesante lo que dice el compañero es, si bien naturalmente las razones que explica una política de Estado no responden a una persona exclusivamente, en las democracias es importante las señales que tú le mandás a la ciudadanía. Y es muy claro, desde mi perspectiva, que el gobierno del Frente Amplio cometió un error muy serio, simbólico al menos, al mantener tantos años al mismo secretario de Estado. ¿Cómo en simbólico? Bueno, ¿Cómo simbólico? bueno, Pará, no, déjalo quiero- terminar. Él se enoja simbólico. conmigo hasta cuando digo cosas Margarita, parecidas. déjalo que dé su opinión. Después la rebatís si tenés No, ganas. no, pero es que déjalo estoy la dé. diciendo, a mí me parece que fue un gravísimo error mantener al ministro Bonomi al frente de esa cartera en el rubro donde la ciudadanía más problemas y más quejas tenía para el gobierno. De cualquier gobierno sensible al pensamiento del público hubiera actuado en esa dirección. Dicho esto, digo asimismo que no se solucionan los problemas de la seguridad exclusivamente cambiando ministros. El Frente Amplio no cambió su política de seguridad. Al final, hacia el final sí, ¿eh? Cambió, ¿Recuerdan ¿cómo que hacia no? el final? Bueno, hacia el final hizo una suerte de pantalla, ¿no? De que cambiamos algunas cositas. Un equipo de fútbol Pero tiene unos apareció alguien que decía 25 ser antichorro, jugadores, por lo más o menos. Sí. Perdón. A ver, Un por equipo acá. de jugadores. Tabaré hace 11 años que está. Un equipo de fútbol tiene 25 jugadores, tiene un cuerpo técnico, tiene preparadores físicos, tiene kinesiólogos, gente que hace la comida y tiene un técnico. Tiene un técnico. Cuando va perdiendo, el ¿quién técnico no quiere? gana. Pierde 3 partidos, lo echan. Mirá Tabares. Pierde 3 partidos, lo bueno. echan. Mirá Tabares. Cualquiera. perdón. ¿Qué tiene que ver Y Tabarés? Tabarés es otro. Está porque justamente le ha ido bien. Mirá Tabarés. Pero además Tabarés yo no sé. A mí, Perdón, no ganamos me voy a ningún meter en campeonato. camisa de 11 varas, pero ¿De no qué sé estamos hablando? por qué está todavía. Ah, el típico. No entiendo por qué está Tabarés. También resultó Bueno, anti-Tabares. no era la idea aterrizar. Bonomi y Tabarés, cuidado con la Siempre razón. tiene que haber un anti-Tabares en algún lado. No, yo te lo digo. Todo A tiene ver, que haber. vamos a avanzar en el programa hoy, que quiero llegar a la No, yo no soy discusión anti del nada, no soy presupuesto anti. que está No entiendo por qué desde el está. mediodía una vez más discutiendo los legisladores. Y creo que hasta el viernes van a discutirlo porque tienen la fecha límite de No entrega. tiene nada que hacer.